Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan hoy? Les tengo un super podcast porque ustedes me escuchan a diario decir un diagnóstico no es un pronóstico. ¿Pero qué significa eso? Más allá de palabras bonitas, significa que independientemente del diagnóstico de tu hijo, su pronóstico está mucho en tus manos. Por supuesto, hay cosas que nunca vamos a poder controlar, pero hay otras cosas que sí. ¿Te ha pasado que vas al doctor con a una queja? Por ejemplo, doctor, mi hijo no está comiendo más de 2 alimentos, quiere nada más comer pan, yogurt. Bueno, eso es propio del autismo. O doctor, mi hijo se está reventando la cabeza contra la pared, o se está mordiendo a otras personas. Ay, es que eso es propio del autismo. Doctor, mi hijo camina en puntilla, mi hijo aletea. Todo propio del autismo. Pero si lo piensas, nada es propio del ser humano. Porque el ser humano está diseñado para aprender, imitar, comunicar, socializar, comer. Entonces, ¿por qué muchos de nuestros hijos no tienen esas necesidades básicas cubiertas? ¿Por qué muchos de nuestros hijos no quieren comer muchas cosas, no quieren socializar, no tienen ni siquiera instinto de modo supervivencia? Raquel se tiraba enfrente de los carros, Raquel subió el techo, un 3er piso y casi se muere. Raquel no respondía a su nombre, así que se perdió en la mitad de la playa. ¿Por qué? Si esto se supone que no es propio del ser humano, pero propio de nuestros hijos, claro, porque son autistas, ¿verdad? Pues yo descubrí que un diagnóstico no era un pronóstico el día que me di cuenta de que mucho de lo que nuestros hijos hacían tenía una raíz orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes me han escuchado 1000 veces hablar de este ejemplo, pero te lo voy a decir de vuelta, aunque sea un ejemplo difícil de escuchar. Si tú tuvieras un perrito, un cachorrito, y él te ataca, lo primero que vas a pensar es, ay, lo habré tocado, estaba lastimado y por eso me mordió. Se estaba defendiendo de algo que no me puede decir qué le pasa. O si el mismo cachorrito no quiere jugar contigo, se aísla o deja de comer, lo primero que haces es llevarlo al veterinario, donde le hacen estudios para ver qué le pasa. Se enfermó, tiene un virus, algo le pasa a ese cachorrito. O si te encuentras con que ese perro se está comiendo sus propias heces o la hierba, piensas, ¿será que hay que desparasitarlo? Pero entonces, ¿por qué? Cuando nuestros hijos comen cosas que no son comida, se autoagreden, atacan, no quieren socializar o jugar, no, es porque son autistas. No, señores. Hoy por hoy sabemos, y escúchame muy bien, todo lo que tu hijo con autismo hace, todo lo que no hace y todo lo que deja de hacer tiene una posible raíz orgánica. Algún problema médico que está sucediendo, algo tan sencillo como la acidez y la gastritis, que era lo que le pasaba a Raquel, por eso era selectiva. Miren, yo por años tenía a Raquel comiendo 3 alimentos, pollo, carne y papa, hasta que un día un doctor se tomó su selectividad alimentaria muy en serio porque Raquel estaba malnutrida, le hizo un estudio, una radiografía del tórax y se dio cuenta que Raquel tenía acidez y gastritis aguda y crónica. Eso es igual a mucho dolor por mucho tiempo. ¿Cómo yo pretendía que mi hija comiera cosas de color rojo o naranja o verde si todo lo que quería comer era blanco, chocolatito? Su intuición le decía, mamá, eso me va a doler. Cuando el doctor le sana esta gastritis y esta acidez, Raquel empieza a comer de todo. Raquel encima de eso tenía otros factores. Por ejemplo, le encantaba comer cosas crujientes. Hoy ya se sabe que las personas que coman cosas crujientes quieren salivar de más y esa saliva hace que cuando trague duela menos. O si quieren tomar agua sumamente fría o sumamente caliente, están buscando aliviar un dolor. Entonces, en el caso de Raquel, al igual que muchos otros niños, la acidez y la gastritis no los dejan comer sanamente o cómodamente. Al igual que hay niños que tienen simplemente inflamación que no los deja y muchas otras razones. Entonces, ¿cuál es mi propósito con el podcast de hoy? Vamos a estar escuchando de 8 doctores diferentes, de 8 ramas de medicina diferentes, con varios síntomas que ya se han descubierto factores médicos que nosotros podemos tratar. Porque ya se sabe que el autismo no se cura, es una condición. Pero bien que se puede curar una acidez y una gastritis, ¿verdad? Entonces, yo les propongo que abran la mente, que si realmente quieren que un diagnóstico no sea un pronóstico, tenemos que trabajar con las raíces. Es como si de repente te diagnostican a tu hijo y te ponen la palabra autismo arriba de la tierra y te dicen, trabaja desde acá, desde la superficie.
Y tú le echas un poquito de amor, le echas paciencia, le echas terapias, le echas dietas, le echas capaz un poquito de gotas homeopáticas, suplementos, terapia, medicina, y tú pretendes que tu hijo crezca como un roble de árbol, ¿no? Algo fuerte. Yo te estoy proponiendo que en vez de trabajar nada más de la superficie para arriba, busquemos las raíces de cada síntoma, a ver si podemos encontrar algún problema médico que pueda sanar ese síntoma, esa raíz médica, y por ende su pronóstico mejora. ¿Tiene sentido? Ahora, les voy a poner el video de diferentes doctores que me han acompañado a mí en este camino. El primero es de la doctora Sara Fima. Ella es médico pediatra y ella en este video, en menos de un minuto, te va a dar varias razones por las cuales tu hijo es selectivo a la hora de comer. Hola, soy la doctora Sara Fima y en mi experiencia trabajando con pacientes con autismo me he dado cuenta que uno de los principales síntomas es la selectividad alimentaria. Hay que buscar las causas de esta y probablemente está a nivel orgánico. Puede ser gastritis, puede ser reflujo, puede ser una disbiosis intestinal, que es una alteración en la microbiota, pero también podemos buscar en el área o en la esfera respiratoria, porque muchas veces ahí está la causa de esta selectividad y no quedarnos con que el paciente tiene autismo y por eso es selectivo. ¿Qué les pareció? Impresionante, ¿verdad? Ya no te tienes que quedar con que es propio del autismo que tu hijo no coma. Ahí escuchaste a un médico pediatra hablando de diferentes cosas que pueden estar pasándole a tu hijo por la cual él no come. Buscas con estudios tradicionales, con profesionales que entiendan de esto, sanas arriba de esos diagnósticos nuevos y por ende la selectividad alimentaria tiene la posibilidad de desaparecer, al igual que pasó con Raquel. Ahora bien, todos los doctores que van a ver en este podcast están disponibles vía Zoom, por si tú no vives en los lugares donde están estas personas. Hay personas acá que están en Panamá, hay personas que están en Venezuela, personas que están en Ecuador, en Argentina, en todas partes del mundo. Y todos, gracias a Dios por Zoom, pueden atender a sus hijos. Vamos a seguir con la doctora Solange Herrera. Ella también es médico pediatra y madre de un hijo autista. Yo encontré a mi hija Raquel comiendo madera. Raquel se masticaba la madera, también agarraba tierra, comía tierra. En mis consultas con muchos papás que buscan orientaciones conmigo, me dicen que sus hijos comen sus propias heces, que comen plástico, que lamean metal. Todo esto tiene una raíz orgánica. Escuchemos de la doctora Solange Herrera de cuáles son las posibles razones por las cuales tu hijo está comiendo cosas que no son comida. Hola, doctora Solange Herrera. En autismo, conductas como ingerir pelo, detergente, palo, plástico, incluso metales, puede ser una conducta propia o como parte de los trastornos de la alimentación conocido como PICA, un fenómeno o una entidad que se ve muy frecuente en TEA y las causas orgánicas de la misma en muchas ocasiones puede ser por una anemia ferropénica sin anemia. Eso significa que los niveles hematológicos, específicamente la hemoglobina del paciente, va a estar bien en rangos esperados para la edad, pero que muy probablemente el hierro y la ferritina o la captación de hierro van a estar muy disminuidos, por lo que identificar la causa orgánica de esta conducta va a ser de suma importancia para su abordaje. No es una terapia, simplemente es ver qué causa esto, cuál es el origen de esta conducta. ¿Qué tal? Impresionante. Con una sencilla estudio de sangre o un oligoscan de la mano, uno puede saber qué deficiencias vitamínicas tienen tus hijos. Recuerda, una microbiota intestinal como la que tienen nuestros hijos, porque vamos a estar claros, se sabe hoy por hoy que deberíamos de tener alrededor de 4.000 especies buenas en ese intestino y que niños con autismo tienen un promedio de 123 especies. Sin duda, esta microbiota que se encarga de digerir los alimentos, de sacar las vitaminas y desechar lo que no sirve, a nuestros hijos no está funcionando como es debido. Eso es un hecho. Y si no me creen, no tiene por qué creerme. Ve a unos especialistas que le hagan estudios de la microbiota. Hoy por hoy hay estudios de heces, de sangre, de orina, de todo tipo, para ver qué está pasando en esa microbiota intestinal, para ver con tus propios ojos, en el caso de tu propio hijo,
¿Qué sucede si tienen disbiosis intestinal, si tienen algún patógeno maluco que esté ahí causando problemas, si le faltan cosas buenas en probióticos, en alimentos? Todo esto se puede comprobar. Nada de lo que estoy hablando hoy hay que improvisar. Todo se puede chequear con estudios y cualquiera de estos profesionales están aptos para atender a sus pacientes, a sus hijos, vía Zoom. Ahora bien, con el tiempo yo me di cuenta con Raquelita de que ella no me estaba creciendo. Era súper flaca. Comía solamente 3 alimentos, pero comía mucho. Y yo notaba que se le veían todos los huesitos del cuello, los bracitos los tenía súper flaquitos. Es más, aquí te pongo un video para que la veas. Como ven, era súper flaca, no tenía masa muscular y no podía ni siquiera sostener su propia cabeza de una manera como cómoda. Con el tiempo me di cuenta que Raquel no mudaba talla de zapato. Habían pasado 3 años y sus pies se quedaban del mismo tamaño, la talla de ropa la misma talla, mientras Marcela mudaba zapato y ropa. Me pareció extraño. Fui a muchos endocrinos. Tenía mucho miedo de trabajar con un niño autista porque, quiero meterle hormona de crecimiento, pero no sé cómo va a funcionar eso. Mejor no, y no la querían ni tocar, pero sí me decían que Raquel iba a ser tan chiquita que no pensaban que sus órganos iban a entrar correctamente en su cuerpo. Imagínate esa locura. Hasta que di con la doctora Omidres Pérez. Yo he hecho incluso un podcast con ella completo, así que siéntanse libres de verlo. Pero en este video, la doctora Omidres nos va a hablar de las posibles razones por las cuales un niño con autismo no crece de la misma manera que otro. Y sientes que tu hijo con autismo está presentando crecimiento lento comparado con la velocidad de crecimiento previa, cambios en su piel, en sus uñas, cambios en la calidad de su cabello, así como una hipersensibilidad exagerada a sonidos, luces, texturas, cambios intensos en su estado de ánimo y cambios en el patrón de sueño. Esto no es solamente debido al tema relacionado con el autismo. Esto tiene un trasfondo biológico que hay que trabajar. Es necesario evaluar micronutrientes, oligoelementos, estados absortivos y mal absortivos, microbiota intestinal, desoxidación celular, manejo de toxinas, manejo de metales pesados, radiaciones, entre muchos otros detalles, así como el equilibrio metabólico y hormonal para que puedas ayudar a tu hijo de manera integral en su crecimiento y desarrollo físico y cognitivo y hacer de él un individuo independiente, productivo y feliz. Por eso, desde este espacio, te invitamos. Pruébalo. Excelente, ¿verdad? Esa doctora es lo máximo. Yo sí recomiendo mucho que cuando hay problemas hormonales, que hay problemas con el tema de la alimentación, que el niño no está creciendo, la doctora Almídez es espectacular, porque si le vas a poner hormona de crecimiento a un niño autista, hay muchos estudios que hay que hacer antemano. Ellos trabajan en microdosis, porque le metes algo muy fuerte y el niño autista no siempre responde bien. Entonces, yo 100% lo recomiendo. Ahora bien, otro síntoma que tenía Raquelita era el aleteo. Raquel aleteaba las manos, Raquel caminaba en puntilla y también daba vueltas en círculos mirando de reojo. Cuando iba al pediatra me decía, no, Miriam, es que esto es propio del autismo. Hasta que di con varios médicos que me dijeron, ¿sabes qué, Miriam? Vamos a hacer un estudio a tu hija de cándida, un hongo. Escuchen lo que dice la doctora Yesenia Serrano de Venezuela sobre estas conductas y cuáles son las posibles problemas médicos que puede tener tu hijo y por qué la está haciendo. Hola, soy la doctora Yesenia Serrano. En el autismo podemos ver que algunas personas presentan caminata de puntillas, a veces refieren dolores articulares, incluso dificultad o hasta dolor al momento de la escritura. Y esto suele estar suscitado en un gran número de casos por una disbiosis de origen micótico, es decir, una disbiosis que se da por cándida, por aspergillus, por fusarium u otros hongos, que lo que hace es generar una gran cantidad de oxalatos, que no son más que cristales que empiezan a depositarse en determinadas zonas del cuerpo, como por ejemplo en las extremidades, en pies, en manos, provocando entonces estas características clínicas. ¡Qué locura! Que un hongo que secreta oxalatos puede hacer que un niño o se rasque los genitales o camine en puntilla
o aletea los brazos. O sea, ¿cómo un hongo puede afectar la conducta de un hijo? Pero puede. Y por supuesto que existen estudios que uno puede hacer para ver si nuestros niños tienen altas cantidades de cándida y oxalatos y se pueden hacer modificaciones alimentarias, al igual que dar ciertos medicamentos o terapias para que este hongo se muera. Mira, ¿sabes lo que alimenta el hongo de cándida? El azúcar. Eso es lo que come. Muchos de nuestros niños que siempre están queriendo comer azúcar, pidiendo azúcar a cada rato, y si tú no se los das en forma de galletas, pues te los piden en forma de carbohidratos. Y si no se los das en carbohidratos, te lo piden en forma de fruta. Se puede comer 5 peras, 10 naranjas. O sea, de alguna manera este hongo va a querer vivir y va a querer procrear. Y el azúcar es el número 1 síntoma de que tu hijo posiblemente tenga esto, y todo se puede estudiar. Ahora bien, la hiperactividad. Si yo dejaba a Raquel sola 2 minutos y había algo que trepar, Raquel se lo trepaba. Es más, como te digo, Raquel se trepó 3 pisos. Se quedó en el techo de una casa de 3 pisos. O sea, yo casi me muero y ella también. Ahora bien, uno jura que la hiperactividad es propio del autismo. Vamos a escuchar a la doctora Dolly de León. Ella nos tiene otra versión. El gran tema, la hiperactividad. ¿Tendrá alguna causa orgánica la hiperactividad? Pues sí. Múltiples estudios han mostrado que la hiperactividad se correlaciona a las alteraciones del microbioma humano. Por lo tanto, es muy importante que aquel padre que tiene un niño con hiperactividad evalúe la microbiota intestinal de su hijo, porque no solamente los hongos, como te han enseñado, como la cándida, producen hiperactividad, sino también la desconformación del microbioma y cierto tipo de bacterias que pueden ser tratadas, pueden ayudarte a bajar la hiperactividad. Como pueden ver, la doctora nos ha hablado de varias cosas que pueden estar pasando que causan esta hiperactividad. En el caso de mi hija Raquel, sin duda su disbiosis intestinal y altas alergias a ciertos alimentos la tenían sumamente hiperactiva. Últimamente ustedes saben que a Raquel le fascinan los perfumes, pero adivinen qué. Al querer ponerse tanto perfume, tanto tiempo, por tantas horas, Raquel ahora tiene una alergia a los perfumes. Y es por eso que estamos tratando de bajarle esa alergia, que quiero que sepan que la doctora le descubrió, obviamente porque Raquel cambió su conducta, se puso sumamente hiperactiva y le mandaron a hacer un estudio IgE que salió por las nubes. Tendría que estar en 100, a Raquel le salió en 495. Hay niños que la doctora encuentra este estudio en arriba de 2000. Este estudio va directamente relacionado al habla, para que sepan. Y muchas otras conductas. Entonces es muy importante tener un profesional, así sea vía Zoom, que manda a hacer estudios de sangre, heces, orina, todo tipo de estudio para ver qué pasa con nuestros hijos, sus alergias, intolerancias, sensibilidades, tiroides, microbiota, de todo. Seguimos con la agresividad. Raquel fue agresiva por mucho tiempo, no tanto con otras personas, pero con ella misma mucho. Se mordía, se pegaba la cabeza. Y yo iba al pediatra y me decía, Miriam, lastimosamente es propio del autismo. Y cuando fue el neurólogo le quiso dar risperidona para aplacar esos síntomas. Cuando di con los doctores correctos, que entendieron que Raquel tenía dolor, Raquel dejó de ser agresiva. Aquí les pongo un video de una doctora muy buena, la doctora Andrea Quintero, y ella es médico pediatra y nos va a hablar un poco sobre la agresividad y las razones posibles por las cuales un niño es agresivo. Escuchen esto. Hola, mi nombre es Andrea Quintero, soy pediatra de la Universidad de Buenos Aires con máster en psiconeuroinmunología y formación en microbiota. Cuando me preguntan si la agresividad corresponde 100% al autismo, mi respuesta es no. Muchas veces la agresividad enmascara, tapa algún dolor, molestia, disconfort físico u orgánico, y acá les tengo algunos ejemplos. El dolor de cabeza, la migraña, una otitis. Puede hacer que un niño se quiera golpear y quiera golpear a otros, que esté agresivo. Problemas orales, aftas, caries o el famoso Muget, que es el crecimiento de hongo de cándida en la boca, también hace que muerdan, estén agresivos. Problemas a nivel de esófago, acidez, reflujo, también da conductas agresivas, dolor abdominal, intolerancias alimentarias, sensibilidades alimentarias y muy sobre todo los procesos de disbiosis donde hay sobrecrecimiento de hongos y parásitos. Cuando esto es abordado, es tratado, esta agresividad desaparece. Así que los invito a investigar problemas orgánicos en sus niños para que estén mejor de adentro hacia afuera. Impresionante. Así como uno tiene un perrito enfrente que lo toca y ese perrito ataca y tú dices, ay, algo le habrá dolido, pues adivina qué. Tu hijo no es agresivo por autista. Algo le pasa y hay que indagar qué.
Y cuando das con lo que realmente pasa y sanas eso, deja de ser agresivo. Y eso no tiene nada que ver con el autismo. Quiero que separes el diagnóstico de tu hijo con los posibles problemas médicos que puede estar teniendo. Simplemente da la casualidad de que si identificas cosas orgánicas o problemas médicos y los sanas, que su pronóstico mejora. Ahora vamos a hablar de la falta de concentración. Muchos de nuestros niños van muy bien, pero cuando es la hora de estar concentrado en un salón de clase, la hiperactividad los mata y la concentración es nula. Escuchen al doctor médico psiquiatra Guido Lupi por razones por las cuales sus hijos no se están concentrando. Posibles razones. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Guido Lupi. Aprovecho la oportunidad para comentarles que ante un paciente con signos de hiperactividad y desatención, encuentro provechoso hacer una evaluación de las vías aéreas superiores en búsqueda de hipertrofia amigdalina, hipertrofia adenoidea u otras obstrucciones que se pueden dar en la vía aérea superior que podrían ser el causante de apneas nocturnas, las cuales podrían estar causando signos de hiperactividad, desatención y trastornos en el aprendizaje. Así que antes de pensar en un posible diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad, siempre evalúo vías aéreas superiores. Saludos. Tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Un niño que, por ejemplo, no respira bien, no duerme bien, un niño que... Esto pasa mucho con niños que roncan o no mastican. De repente te das cuenta que, bueno, te mastican algo súper rápido, pero una carne prefieren tragárselas entera. Hay que chequear si hay sinusitis, hay que chequear vías respiratorias. Muchos de nuestros niños tienen dificultades con esto y como nadie se los mira, se vuelve crónico. Tiene todo el sentido. Ahora bien, una de las cosas que yo creo que todos nosotros como papás soñamos es que nuestros hijos hablen. Y Raquel tenía 5 años y todavía no decía ni una sola palabra. Y yo creo que esto es difícil para cualquier papá. No existe un papá que no sueñe con que su hijo le diga mamá o papá. Sé que la neuroplasticidad siempre existe y que siempre nuestros hijos tienen chance de hablar. Y también hay muchas razones por las cuales un niño no habla. Pero les quiero ofrecer una razón, por lo menos la razón por la cual Raquel no hablaba. Y aquí tienen a la doctora Evelyn Sor hablando del cerebro y posibles razones por las cuales un niño no habla. Hola, yo soy la doctora Evelyn Azor, la directora médica de Brain Treatment Center. Una de las explicaciones o razones de la dificultad para verbalizar o expresarse de los niños dentro del espectro puede ser dada por la falta o atenuación de onda alfa frontal. Esta onda alfa de la que hablo se genera o nace en la parte posterior del cerebro y debería inmediatamente progresar y abarcar todo el cerebro hasta llegar a la región frontal. En los niños dentro del espectro lo que vemos comúnmente es que son capaces de generar esa onda alfa, pero algo ocurrió en la comunicación del cerebro que esa onda alfa no progresa adecuadamente hasta la región frontal. Esta región frontal o corteza frontal es responsable, entre otras cosas, de la capacidad de un individuo para expresarse. En el caso de Raquel, Raquel tenía en el electroencefalograma cuantitativo de la terapia MERT, sí se notó que tenía un montón de actividad acá atrás, de ondas alfa, pero acá adelante estaba apagado, negro. Entonces, al no poder conectar, ella no daba con la área de Broca, la área que está el lenguaje, y no podía hablar. Cuando uno empezó a conectar eso, Raquel empieza a hablar. Ahora, en mi experiencia, el cerebro es lo último que viene en línea. Porque si ese intestino está trasteado, tiene disbiosis, toda la parte esta tiene problemas gastrointestinales, hay pocas bacterias buenas, hay muchas bacterias malas, eso afecta al cerebro directamente. Entonces, necesito que entiendan que nuestros niños hay que trabajarlos de manera integral. Si solamente damos terapias convencionales, que ojo, me parecen fenomenales, pero si solamente le entregamos estas terapias sin haber optimizado su intestino, su cuerpo, su cerebro, su tiroide, la parte vitamínica, la parte hormonal, entonces realmente nunca vamos a llegar a ese máximo potencial. Pero si empezamos a ver a nuestros niños como personas antes de ver su diagnóstico y exigimos que nuestros profesionales hagan exactamente lo mismo, vamos a tener mayor salud. Yo no estoy hablando de una varita mágica. Yo no estoy hablando de una cura milagrosa de nada. Yo estoy pidiéndole al mundo, incluyendo a los papás, que empecemos a ver a nuestros hijos antes que nada. No como proyectos para arreglar o curar. Como seres humanos que tienen posibles dolencias médicas
que hay que sanar. Y da la casualidad de que el pronóstico mejora junto a eso. Yo me he parado en diferentes escenarios. Algunos me aceptan, otros no. Cuando yo voy a hablar en diferentes conferencias de justamente esto y traigo mi evidencia y traigo a mis doctores, y hay veces que las personas no lo creen y salen, se van y me dejan hablando sola. Me siento frustrada porque es como si yo estuviese gritando, gente, el mundo es redondo. Y hay personas que todavía me miran y me dicen, no, es plano y tú eres una bruja. Así me siento a veces. Y digo, pero qué cosa tan ridícula si todo lo que yo estoy diciendo no solamente tiene evidencia científica, sino que todo lo que yo estoy diciendo se puede medir. Todo lo que yo te he hablado hoy, que estos doctores te han hablado hoy, se puede medir con estudios de laboratorio. Cosas que antes no. Hace muchos años atrás, todo esto era improvisado, era teórico, era, trial and error, ¿verdad? Probar y fallar y ya no. Tenemos que, como padres y profesionales, mirar a tiempos nuevos, a entender que esta evidencia está. Porque es tan importante que tú como papá te empoderes. Porque va a pasar que 9 de 10 doctores todavía te dicen que la alimentación no tiene nada que ver, que la parte gastrointestinal no tiene nada que ver con el neurodesarrollo, pero es que todo está más que comprobado que sí tiene que ver. Si tú como papá tomas eso como cierto, tu diagnóstico va a ser tu pronóstico. No solamente el autismo de tu hijo, sino el de tu vida. Vivirás frustrado. Si no les crees y dices, ven acá, doctor, yo creo que hay que estudiar esto, o te buscas médicos como los 8 que te acabo de dar hoy, para que realmente estudien a tu hijo de manera integral, como merece ser estudiado, entonces ahí le das un cambio al pronóstico de tu hijo. Porque te vas a quedar con la respuesta más fácil, que es no hay nada que hacer más que mándalo a terapia, y eso te sacia, así mismo será el resultado. Hasta el día de hoy no he conocido a un papá que se sacie con esa respuesta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y quiero que quede súper claro que yo no estoy tratando de curar el autismo. Estoy tratando de sanar problemas médicos que nuestros hijos, por historia y por estudios y por síntomas, tienden a tener. Yo no estoy a favor de satanizar nuevas tecnologías. Me ha pasado que yo empiezo a hablar de la terapia MERT y la gente, ay no, tú quieres cambiar a tu hijo. No. Todas estas terapias que hoy por hoy existen, desde la alimentación hasta una célula madre, hasta una terapia MERT, si se trabaja de manera integral y se entiende que es para optimizar la salud, sea intestinal o cerebral, de cualquier persona, entonces uno lo puede digerir mejor. No estoy tratando de curar a ninguna persona de ningún diagnóstico. Estoy tratando de investigar a nuestros hijos a profundidad con cosas que ya están comprobadas, sanar esas cosas para que el pronóstico se eleve, porque si tú te sientes bien, trabajas bien. Si nuestros hijos se sienten bien, trabajarán bien, vivirán felices. Ese no es al final tu meta, que tu hijo llegue a su máximo potencial, que sea independiente, que sea feliz. Un niño con dolor no puede llegar a eso. Un niño incómodo no puede llegar a eso. Un niño hiperactivo no puede llegar a eso. Te estoy diciendo que todo esto tiene investigación y solución. Léanlo. Métanse en PubMed y vean todos los artículos que hablan de microbioma intestinal y autismo, alimentación y autismo. Persona o médico que te diga hoy por hoy que la alimentación no tiene nada que ver, es un ridículo. Esa es la realidad. Es una persona que no se ha actualizado porque la alimentación es lo que hace todos los días. Por supuesto que tiene que ver. La alimentación tiene que ver con tu salud, con todo. Desde la diabetes hasta el ser obeso, hasta el neurodesarrollo. 100%. Hay papás que van a ver esto y van a decir, ay Dios, ¿cómo empiezo? La verdad es que es muy difícil, me quedo mejor con lo que el doctor me dijo. Ok. Y van a haber papás que van a decir, ok, ¿cómo empiezo? Aquí hay 8 doctores. ¿Por cuál me voy? O habrá uno en mi ciudad. O iré a Panamá, o iré a donde sea que estos doctores están. Tomen las riendas desde la alimentación hacia arriba, desde la vida de sus hijos y van a ver frutos. Siempre y cuando la meta sea que sus hijos estén bien, que tengan una linda salud, que tengan una calidad de vida espectacular. Su pronóstico se va a elevar de las manos. Créame que es así, lo he vivido en carne propia. Y si mi propia historia no es suficiente, si Raquel no es suficiente evidencia, pruébalo con tu hijo. Que tu hijo sea tu propia evidencia, tu propio testimonio. Y luego, cuando a ti te funciona algo, compártelo. Compártelo con otros papás para que cada día más sean padres diciendo el mundo es redondo, para que nos dejen de decir que el mundo es plano.
Yo vivo por ese día, vivo por el día en el cual esto sea totalmente aceptado. Y uno pensaría, uy, mira, me está pidiendo lo imposible. Y todo lo que estoy pidiendo es que vean a nuestros hijos primero antes que su diagnóstico, que le hagan estudios, que investiguen. Es mucho pedir. Puede ser. Pero para un padre nunca va a ser mucho pedir. Así que yo espero que este corto podcast te haya abierto la mente a que hay mucho trabajo que hacer, gracias a Dios, y que nuestros hijos tienen todo el potencial del mundo si nosotros vamos de la mano creyendo en ellos y buscando especialistas que realmente sepan dónde buscar, que lo vean primero y antes que nada como personas. Un diagnóstico no es un pronóstico y esto es más que palabras bonitas, es verdad. Gracias. Si te gustó el podcast de hoy, suscríbete. Hazme el favor. Entre más personas están en esta comunidad, más expertos podemos invitar que van a querer participar de este gran proyecto que tenemos el día de hoy en El Autismo y Yo, que es simplemente darnos toda la información y herramientas posibles para sacar a nuestros hijos adelante. Los quiero un montón. Cuídense.